Hoy estaba esta mañana en Cartagena y recibí la noticia del crecimiento del PIB eh, en el 2015 y el crecimiento del último trimestre. Y como me dirigí a Barranquilla, pues quería hablar con ustedes para darles esa noticia. Y entonces, qué importante es dar esta noticia en la ciudad que me vio crecer, que me dio la oportunidad de crecer. El PIB cierra con 3.1% de crecimiento y que sobrepasa las expectativas de muchos economistas que decían que no íbamos a llegar ni al 3%, ni siquiera al 2,5%. Solo el Banco de Colombia acertó, los economistas del Banco de Colombia acertaron el crecimiento del PIB. Hay que destacar en el último trimestre el crecimiento del 4% de la industria manufacturera. Es una tendencia muy positiva porque la industria venía decreciendo desde hace 4,5 años. Y las asambleas de las empresas que han venido haciéndolas en los últimos días, hay un notorio crecimiento en las utilidades y en sus ingresos. Ponemos el ejemplo de Nutresa, ponemos el ejemplo de Alpina, ponemos el ejemplo de la industria de bebidas, que también crece significativamente en el PIB. También el otro sector de la economía que crece muchísimo y que es el segundo que aporta mayor crecimiento en la economía es el sector de comercio, restaurantes y turismo, que es el segundo impulsador después de los servicios financieros de la economía. Entre la industria, el comercio y el turismo aportan el 23% del PIB. Así que son muy buenas noticias. La industria se está recuperando a pesar de que solo en los últimos meses, el último mes del año se prendió la refinería de Cartagena y que todavía no se ve el efecto. Así que este año podemos crecer mucho más en refinería porque el año pasado decrecimos. Así que este es un trabajo conjunto con el Ministerio de Hacienda, con el grupo económico, bajo las instrucciones del señor presidente, y me acompaña también la viceministra de Hacienda, que tiene mucho que ver con este crecimiento también, con el trabajo en equipo del grupo económico del gobierno, con las instrucciones del señor presidente. Así que son muy buenas noticias porque crecer por encima de Estados Unidos, por encima de México, que tienen poblaciones y además ustedes saben mucho mayor que las nuestras y somos de las economías que más crecen a pesar de la crisis mundial. Entonces, ¿eso qué significa? Que el pueblo colombiano tiene que tener esperanzas, fe, y que vamos a seguir creciendo con la ayuda obviamente de los empresarios, de las políticas monetarias, de las políticas de austeridad, porque no tener ingresos por más de 23 billones de pesos este año que venían provenientes del petróleo, esto lo que nos lleva es que el gobierno, con los industriales, con los empresarios y con los demás sectores de la economía, sí podemos emprender un camino de esperanza en Colombia y más si se firma la paz prontamente. Viceministra, si tú quieres agregar algo de todo lo que se ha hecho en el ministerio. Bueno, ministra, gracias por llamarme aquí a esta mesa. No, pues muy contentos, como dice la ministra, Colombia sigue siendo un líder regional en crecimiento económico a pesar del golpe tan fuerte que hemos tenido en materia de precios del petróleo. Los ingresos fiscales, como todos ustedes saben, se han reducido sustancialmente, pero seguimos creciendo de manera espectacular comparado con el resto de los países de la región. Creo que hay que destacar que seguimos siendo líderes, eso es lo más importante, y ministra, pues destacar que la industria realmente despegó. El último trimestre del año pasado fue, en términos de crecimiento de industria, algo excepcional. Veníamos los primeros trimestres, de hecho, cayendo.
y un resultado muy positivo, superior a lo que esperábamos, de hecho. Estábamos pensando que iba a ser algo un poco por debajo del 1% y resultó, de hecho, por encima del 1% para el total del año y un resultado pues, total del 2015 que supera el 3%. Yo creo que lo único o lo último que resaltaría es que si bien hemos tenido un golpe muy duro y todos en el país hay un sentimiento de que las cosas se han desacelerado, pues realmente comparado con el crecimiento del 2014, el crecimiento del 2015 es cierto que se ha desacelerado, pero una economía creciendo al 3%, más de 3%, 3.1% como fue el resultado del 2015, no es una economía que está en crisis, es una economía dinámica, que se ha sabido recuperar y reponer frente al golpe que hemos pasado, digamos, por los precios del petróleo, y vamos a seguir en esa vía de recuperación. Sí, y significativo que estemos en el Atlántico, en Barranquilla, porque es el departamento y su capital también que crece muchísimo. Y con lo que estamos haciendo de las inversiones acá en infraestructura, en comercio, en hoteles, en turismo, en el centro de convenciones, esto va a empujar mucho más la economía. Tengo algunos datos que vale la pena resaltar. El grupo Argos, por ejemplo, ya hizo sus asambleas y crecen sus ingresos consolidados el 38%. El grupo Éxito crece sus utilidades más del 15%. Alpina, sus utilidades el 127%. Y así Corona, con inversiones muy grandes y además con ganas no, ya es una decisión de traer una cementera internacional para que en compañía de ellos inviertan más en el país. Bavaria también jalonó muchísimo el crecimiento del tema de bebidas. Y así, estas son las primeras asambleas y sus resultados. Así que es el año de la industria y tenemos que apoyarlos, y con la ayuda del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, pues vamos para adelante. Muchas gracias. Queríamos resaltar esto y aquí en Barranquilla especialmente.